Hoy voy a tratar de predicar. No, tiene que ser. Voy a predicar un sermón total. No es una serie. De hecho, para la próxima serie, quiero pedirle ayuda a alguien para que me haga todo un material. Porque tengo una idea y es que voy a comenzar la serie. Termino en domingo y vamos a tener un estudio virtual con las hojas que les demos ese domingo, de tal forma que en su casa, un día a la semana, vamos a estar dándole por lo menos 2 semanas a ese sermón, dándole continuación desde casa. Pues estoy cambiando la dinámica. Normalmente yo continuaba el sermón acá, el otro domingo y el otro domingo. Ahora no, ahora quiero dárselo a usted para que usted se lleve las páginas que sean y en casa va rellenando con la enseñanza que vamos a dar a través de Zoom. Para eso va a haber que registrarse, va a ser, y vamos a abrir no sé cuál sería la mejor opción, ya recibiré las mejores ideas de cómo hacerlo, de tal forma que sea atractivo. Entonces, estoy cambiando la dinámica, yo no le voy a dar continuidad en la iglesia, le voy a dar continuidad a través de Zoom. Esa es la idea que yo tengo. No todo lo voy a hacer así, solo se me ocurrió para esta. ¿Por qué se me ocurrió para esta? Estaba orando. Dice, Señor, ¿qué le enseño a la iglesia? ¿Ustedes se acuerdan que el último tema que abordé se llamaba deseos de cambiar? Y por 4 domingos estuvimos viendo eso. Y cerramos un domingo con una administración al final y usted iba llenando. Si ustedes vieron el video al final, ustedes vieron que iban apareciendo áreas de nuestra vida que tenían que ser posiblemente algunas tocadas por el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Vieron esa parte en el video? ¿No lo vieron? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces sigo orando y diciendo, Señor, ¿qué voy a enseñar a la iglesia? ¿Qué voy a enseñar a la iglesia? Y se me vino inmediatamente, se me vino a la mente Jesús. Y entonces, usted puede hablar de Jesús de muchas maneras. Y el tema que viene va a ser Jesús en toda la Biblia. Y voy a comenzar, obviamente, por el Antiguo Testamento. Y vamos a cambiar la perspectiva de cómo vemos al Señor Jesús en el Antiguo Testamento, porque muchos predicadores han utilizado el Antiguo Testamento solo para predicar alegóricamente. No resaltan la figura del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y ustedes van a ver lo tremendo. Y eso va cambiando la mentalidad de uno al leer la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia con la mentalidad de ver a Jesús, ahí, es sorprendente. Así que esté listo. Pero para hoy voy a predicar sobre un tema que no he predicado solamente de los últimos pasajes de esta historia, pero nunca de la historia como tal. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Lázaro? ¿Se acuerdan de ella, verdad? Bueno, yo he predicado de eso solo para hablar sobre sanidad interior. Y le digo, utilizo nada más un solo pasaje para ello. Ahora vamos a verlo de diferente manera. Hace un tiempo atrás estaba viendo lápidas. Un pasatiempo medio raro, ¿no? Pero ver lápidas es interesante porque usted mira lo que la gente pone o lo que el difunto pidió que se pusiera cuando él falleciera. ¿Ustedes han leído algunas lápidas interesantes? ¿No? Porque si usted se va a Google Imágenes, usted va a encontrar algunas que son, pero sacadas de yo no sé dónde. Una de ellas es esta. Aquí yaces y descansas y yo también descanso. Seguro el cónyuge está diciendo, qué bueno que estás aquí, estoy aquí y descanso de ti. Tremendo. Pero una expresión me llamó la atención y es la expresión del Señor Jesús. Y esta expresión es interesante. Dice el Señor Jesús, Lázaro ha muerto y me alegro. Gracias, Eric, no lo quiero cansar. Ahora, ¿lo ha leído usted en la Biblia eso? Para que ustedes tengan una idea,
Vayan por favor a Juan capítulo 11. Disculpen que no les había dicho dónde está la historia. Juan 11. Allí en Juan 11 nos encontramos con toda la historia. Y cuando leemos, nos encontramos con que el Señor Jesús dice una expresión que a cualquiera lo saca de foco. Aunque no voy a ir directamente al versículo donde dice que se alegra, que es el versículo 15, tengo que comenzar desde el versículo 1 para que ustedes entiendan el todo de esta historia. ¿Lo tienen? Así comenzamos leyendo. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con el cabello. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Ya desde aquí empieza a desplegarse un tremendo mensaje, familia, tremendo. O sea, podíamos abarcar más tiempo, pero porque quiero terminarlo hoy, no lo voy a hacer. Cuando Jesús la oyó o lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, siga leyendo, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí es donde vamos a arrancar. Sigo leyendo. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, o sea, a los tres. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto, y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos no creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro. Y yo les dije al inicio: Lázaro ha muerto y me alegro. Pero no les dije al inicio: por causa de vosotros me alegro. No es por causa de que se haya muerto, sino por causa de ellos que se había alegrado. Sigo leyendo. Me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde está él. 16. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Voy a parar ahí. Cuando usted mira el versículo 2, usted se encuentra que hay una referencia a alguien. Dice ahí que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con el cabello. Qué tremendo panorama. Le ungió los pies con el cabello. Algo así como las damas acá que tienen cabello largo y con el propio cabello están ungiendo. Pero esta historia aparece un capítulo más adelante. Miren el capítulo 12. O sea, el escritor está contando una historia que está más adelante. Mire el versículo 12 cómo comienza. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. En el capítulo 11 no lo había resucitado, ¿cierto?
En el capítulo 12 ya lo ha resucitado. La historia de quien unge con los cabellos está ¿en dónde? En el 11. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que sucede es que el escrito de Juan sale 9 años después. Y los escritos de Mateo y de Marcos habían salido en ese tiempo, o sea, 9 años antes. ¿Qué es lo que hace el escritor? Toma lo que ya el mundo conocía y simplemente lo pone para completar la historia que él quería contar, para completar la experiencia que él quería contar. Esa es la primera parte. Pero vamos al primer punto que yo quiero resaltar básicamente. El primer punto tiene que ver con esto. Las situaciones de la vida, en su vida y en mi vida, tienen propósito. ¿Se lo resalto de nuevo? Ahí está apareciendo. Las situaciones en la vida tienen propósito. O sea, y cuando digo tiene propósito es que nosotros parece que nos olvidamos algunas veces de que lo que sucede en mi vida tiene alguna enseñanza. ¿Sabe qué hacemos? Desperdiciamos la experiencia detrás de eso. La desperdiciamos. Pasamos por un momento duro, drástico, y una vez que lo pasamos nos alegramos, dimos testimonio, pero no alcanzamos a extraer la esencia del propósito a través de esa experiencia. Y una de las cosas que Dios quiere es que no perdamos de vista eso. Cuando Él dice en el capítulo 11, en el versículo 4, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ahora, para la gloria de Dios y también ¿para qué? Para que el Hijo sea... Hay dos cosas que están sucediendo en el pasaje, para la gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado. Ahora, en el transcurso de la enseñanza o de la predicación, van a ver la segunda parte que es para que el Hijo sea glorificado. Porque la glorificación no nos da la idea completa, la palabra glorificación no nos da la idea completa de lo que realmente implica esa glorificación. Pero tengo que resaltar algunas cosas que están acá. ¿Por qué? Porque en los versículo 3, dice, las hermanas mandaron a decir a su Señor, mira el que tú amas, el que tú amas. Y en el versículo 5 dice, y Jesús, ¿qué hacía? Jesús, dígame, ¿está leyendo su Biblia? Amaba, amaba. Y es tremendo esto, qué honor para estos tres saber, me encanta, que el Hijo de Dios era un amigo familiar. Disculpen, el Hijo de Dios era amigo familiar. Qué honor saber que el miembro de la realeza es un amigo. Qué honor o qué privilegio el saber que un miembro de su santidad forma parte de mi círculo. Uf. Qué satisfacción saber que el más rico del mundo, y cambiémoslo por una palabra más popular, el ricachón del mundo es mi conocido, es mi amigo. Qué grato disfrutar de la compañía del Redentor de la humanidad. Qué dicha el saber tener acceso al quien tiene la última palabra en todo el universo. Eso era lo que tenían Marta, María y Lázaro. Nada más y nada menos, tremendo amigo tenían ellos. Bueno, me encanta porque una vez más, un poquito más adelante, Él les dice a los discípulos, ya no os llamaré siervos, les llamaré amigos. Y eso tiene implicaciones para usted y para mí. O sea, somos amigos, tenemos el privilegio de contar nada más y nada menos. 1, con el amigo familiar. 2, con el miembro de la realeza. 3, con su santidad. 4, con el más rico ricachón del mundo. 5, quien tiene la última palabra. Perdón. 6, el que tiene autoridad sobre todos los elementos naturales. Y una vez más, ellos se encuentran en que aun cuando tienen a ese que tiene todas esas características, no lo miran como lo que Él es. Y nos sucede a nosotros, no miramos a Jesús como lo que Él es para nosotros.
Pero déjenme ponerle en el contexto de esto. Las cosas empiezan a moverse. Son amigos, son conocidos. Dice la palabra que Jesús les amaba, pero algo acontece. Un suceso viene a estremecer las relaciones entre ellos. Una enfermedad de muerte es lo que viene a mover. Y una enfermedad de muerte y una situación de muerte estremece la fe de muchos creyentes hoy en día, como pasó en este caso. Una enfermedad de muerte. Para Jesús, la enfermedad que era de muerte no era para muerte, sino para la gloria de Dios. La muerte no tendría la última palabra sobre la vida de Lázaro. La última palabra estaba en los labios de Jesucristo. Lázaro estaba en una mejor vida, pero por propósito, y lo resalto, Lázaro estaba ahorita mismo, en ese momento, en una mejor vida, pero por propósito, ya había fallecido. Aunque aquí dice estaba enfermo, pero después más adelante nos damos cuenta que dice que hacía varios días. Ahora él se quedó 2 días. Eso es lo que dice el versículo 6. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Voy a resaltar algo que tiene que ver con los amigos, pero antes déjeme mostrarle 3 cositas que tienen que ver con las enfermedades. Esta enfermedad no es para muerte, dice él. Usted y yo entendemos que hay enfermedades que son naturales, que por la finitud de nuestro cuerpo terminamos de vivir en este mundo para pasar a un mejor mundo, que son producto del vivir en un mundo pecaminoso incluso. Entonces la enfermedad, aun cuando hay muchos predicadores que dicen que el propósito de Dios es sanar, toda su teología se le cae cuando oran por milagros en la vida de alguien y no se sanan para nada. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios está por encima de todo. Sí, el propósito de Dios es sanar cuando calza dentro de ¿qué? De su voluntad, nada más. Pero cuando es una imposición del hombre que quiero que se sane porque le amo tanto, porque le quiero tanto, porque no puede ser posible que se muera, es cuando no hay nada que hacer, mijito. Es mi voluntad, la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, uno no puede imponerle la sanidad a cualquier persona. Si fuera así, yo digo, mira, y analicémoslo juntos. ¿Dónde están en este entonces todos los predicadores de sanidades? ¿Dónde están? Durante esta pandemia, ¿dónde están? ¿Por qué no todos esos predicadores que dicen que Dios los usa con milagros y milagros y milagros de sanidad? ¿Por qué no van a visitar a los hospitales? Tremendo. ¿Dónde están? Están escondidos en sus casas. ¿No se quieren contagiar? Ahora, no me tomen a mal, yo no estoy predicando contra ningún predicador, porque no estoy diciendo ningún nombre, pero hay gente que está cegada con ese tipo de hombres. Las enfermedades, por ejemplo, son también disciplina de Dios. Todos los creyentes saben que Dios disciplina, ¿verdad que sí? Ahora, cuando usted se enferma, usted dice, ¿seguro esta enfermedad es por disciplina de Dios? O usted dice, no, es porque mi cuerpo es finito, lo que el pastor dijo es real, mi cuerpo es finito y por eso se enferma. ¿Cuál de las dos usted escoge normalmente? Si le pusieran a escoger, ¿cuál de las dos escoge? ¿Por disciplina o porque mi cuerpo es finito? ¿Cuál escogeríamos? ¿Le digo cuál escogemos la mayoría de los creyentes? Porque mi cuerpo es finito. Nadie quiere aceptar que la enfermedad es una disciplina de Dios. No nos gusta. No, ¿cómo crees? Yo no creo que Dios esté tratando conmigo. Dios no necesita la enfermedad para tratar conmigo de esa manera. Bueno, algunas veces sí. Pero no la aceptamos. Porque nosotros como hombres creemos siempre estar bien con Dios. Siempre creemos estar bien. Y es increíble porque recuerde que los pecados de nosotros ya no son los mismos pecados de la gente de afuera. La gente de afuera tiene sus propios pecados. Sí. Hay gente que allá afuera, cuando estaban sin Cristo, ellos vivían como ellos querían. Ellos mentían y nada les redarguía por dentro. Ellos le robaban a otros con un negocio y nada les pasaba adentro. En su interior estaba bien.
Hay gente que mata y dice, maté porque tenía que matar. Hay otros que dicen, yo robo, pero le robo a los ricos y eso está bien y no sienten nada de malo. Hay otros que dicen, no sé si era una historia que escuché o fue un testimonio, no me acuerdo ahorita, pero de un drogadicto que se convierte y dice, oiga, pastor, yo quiero contar mi testimonio. Yo era un drogadicto de los buenos, porque yo vendía drogas, pero yo vendía droga no adulterada, era original, era de la buena. Yo no le mentía a la gente. ¿Sí? Eso está bien, o sea, está bien, es aceptable. No, o sea, la gente peca allá afuera y no sienten nada. Una vez que venimos a Jesucristo, usted dice una mentira e inmediatamente por dentro algo le dice, hey, ¿por qué mientes? ¿Sí? Por una mentira. Miraste a una hermana de la iglesia con unos ojos medio raros y el Espíritu Santo inmediatamente te compunge. Entonces, tenemos dos tipos de enfermedad y una más. La enfermedad también es para mostrar la gloria de Dios. Son las tres. Yo creo que yo las puse, ¿verdad? Sí, ahí están. Hay enfermedades que son para revelar la gloria de Dios. Y este es el caso de nuestro amigo Lázaro. Ahora, si usted recuerda en el capítulo 9, unas hojitas más atrás, nos vamos a encontrar con la historia de un personaje que estaba ciego de nacimiento. Y llegó la gente y le preguntaron al Señor Jesús que quién había pecado. Si era pecado, él estaba ciego por causa del pecado de él o era ciego por causa del pecado de los padres. ¿Y qué le contesta a él? Él le dice, ninguno de los dos. Él está ciego de nacimiento para el propósito de revelar la obra de Dios en él. O sea, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero lo tremendo es que todos estos milagros que acontecen y que el Señor hizo no tienen la misma fuerza que tiene este último milagro que dice que es para la gloria de Dios y para glorificación de el Hijo, para la gloria de Dios y para la glorificación de su Hijo. Y les dije, glorificación de su Hijo es lo que viene un poquito más adelante porque todavía no hemos llegado hasta ahí. Regresamos a Lázaro. Vamos, el Señor, uno de los privilegios que yo les enseñaba en mi escuela de liderazgo a la gente que ha estado conmigo por años, era que la intercesión tiene un beneficio. La intercesión tiene un beneficio. En el beneficio está en que tenemos al Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo y que antes los discípulos no podían tener a Jesucristo todo el tiempo. ¿Por qué? Cuando Jesucristo se iba. Ellos quedaban solos. Ahora nosotros no quedamos solos. ¿Tenemos a quién? Al Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo. En la intercesión nosotros tenemos un privilegio. ¿Por qué? Porque sea donde sea que estemos, usted puede interceder, usted puede orar. ¿Y quién está con usted? ¿Quién está? El Señor Jesús. Pero me estoy recordando que en el capítulo 9, en el capítulo 9 no. En el capítulo 4, versículos 46 a 53, nos encontramos con una cosa que el Señor hizo en ese caso, pero no lo hizo con Lázaro. Y se lo leo rápidamente. Juan 4, 46 a 53. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Pongan atención, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. O sea, no había medicina que pudiera traerle sanidad a él. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creerías? Como diciéndole, ¿será que esto te va a inducir a creer porque no has creído con lo que has escuchado de mí? 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende. No le contestó. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y ustedes saben cómo se ponen los papás cuando un hijo está enfermo. Ustedes saben. Qué desesperación existe en el corazón de un papá o de una mamá cuando uno de los hijos está enfermo.
Y ahí es cuando muchas veces he escuchado a hombres y mujeres decir, Señor, aunque sea terrible, pero lo quiero sano. ¿Sí? Cuando tienen hijos que son así bien, dicen, ay, no importa, Señor, que se la pase corriendo todo el día, pero que esté sano. Nosotros queremos que los hijos estén sanos. Sigo leyendo, versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esto le llamamos a una oración tipo militar, ¿sí? El misil de la oración fue enviado en el momento, mientras él camina para su casa, ya el chico ya estaba sanado, porque en el momento en que salió la palabra del Señor, hizo efecto allá. Ahora, esto es fascinante. ¿Por qué no hizo eso con Lázaro? Es su amigo. ¿Sí? El que tú amas está enfermo, le dice. ¿Por qué no hizo lo mismo? Me encanta mi Señor. Me encanta mi Dios, porque Dios no es un Dios de formatos. O sea, todo esto que tenemos aquí, todo esto es un formato. Véalo así. Cada domingo que venimos es un formato. Vean, no me lo tomen a mal, los cantos, la alabanza y la adoración es un formato. ¿Sí o no, familia? Sean honestos con ustedes mismos. ¿Sí o no es un formato? ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos? Odres nuevos para vino nuevo. Yo no sé qué es lo que viene más adelante y que el Señor tenga en plan. Yo me acuerdo que para que la iglesia creciera y el nombre de Jesús se extendiera, ¿qué trajo el Señor para la iglesia antiguo testamentaria? ¿Qué trajo? Persecución. Y una vez que la persecución vino, la gente salió de sus lugares de confort y empezaron a hablar de Cristo por todos lados. Yo no sé qué es lo que viene para la iglesia de esta época, porque nos hemos hecho un formato de iglesia. Y la iglesia debe ser así y así. La hemos conducido a la imagen y semejanza del hombre, no de Dios. Es tremendo. ¿Estamos o no en un formato? Y el Señor dice, sí, lo podría haber hecho como lo hice, pero no voy a hacer lo mismo. No lo hizo igual. En este caso, simplemente mandó la palabra y el hijo de este hombre que le estaba pidiendo fue sanado. No lo hizo igual. Jesucristo sabía, entendía bien lo que implicaba este milagro. Déjeme, tengo que cortar mi sermón porque si no el tiempo, ya saben. Jesucristo sabía que el regresar a Judea, porque en el versículo 7 dice, luego después de esto, vamos de nuevo a Judea. ¿Y qué le dicen ellos? Hace poco los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez ahí. Él sabía que dos cosas se iban a presentar en el camino. Y ahí es donde viene la glorificación del Hijo. El caso de Lázaro es para, díganlo fuerte, es para gloria de Dios. Y la otra es para glorificación del Hijo. Entonces lo que Él está dando por antelación al pueblo, a sus discípulos, es que esto será lo que activará la persecución de muerte para que Él vaya a la cruz. Este es el milagro final. Aunque usted podría decir que el milagro final es donde le cortaron la oreja y le pegó la oreja de nuevo. No, el milagro final que tiene que ver con el propósito. Oiga esto. El de la oreja no tenía el propósito que tenía el milagro de Lázaro. Este es el milagro que activa la persecución y el plan antagónico y diabólico de matar al Señor Jesús. Esto lo activa.
Por eso digo que todas las cosas que suceden en la vida nuestra tienen un propósito. Y en este caso, el propósito de la muerte de Lázaro consistía en que fuera resucitado y que no cupiera ningún tipo de duda, porque lo hizo cuando ya él hedía. Estaba muerto hacía 4 días. O sea, yo nunca, honestamente, yo he predicado de esto y predicado donde dice, da la palabra de que salga y les dice, suéltenlo, o sea, desátenlo, desamárrenlo, porque en él entonces los enrollaban todos, ¿no? ¿Y a quién le dice eso? A los discípulos. Es toda una alegoría, o sea, yo puedo predicar sobre eso como toda una alegoría. No está ahí, pero la gente se lo cree. Yo me lo creí muchas veces. Yo predicaba de eso. Lo que está diciendo, porque le dijo a los discípulos que lo desatara, entonces nosotros aquí tenemos que desatar a los que vienen atados. Es toda una alegoría, no dice eso. El pasaje no está diciendo nada de lo que le está diciendo es que tiene todo el montón de cosas que trae enrollado. Eso es lo que le está diciendo literalmente. Digo, he predicado de eso, pero cuando me puse a ver el milagro desde la perspectiva de Dios, qué belleza, qué ricura. Ya no se convierte nada más en una historia, se convierte en algo grande, se convierte en algo majestuoso, se convierte en algo esencial para la vida de nosotros. Dios tiene propósito. Cuando yo veo los rostros de mis hermanos, cuando voy a una casa a visitar y miro a un joven con problemas de rebeldía, cuando voy a visitar a un padre que está llorando por uno de sus hijos o hijas, yo sé que hay propósito de Dios. Y no debemos quitarle, restarle la esencia del propósito de Dios a los hechos que suceden en nosotros. Miren Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Nos habla de ello, por lo cual asimismo oramos siempre, y oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y aquí viene la parte interesante, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe por su, ciérrelo, por su. ¿Usted lo está leyendo? No están leyendo, ¿verdad? Por su propósito. Yo dije 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pero yo le estaba mencionando que la muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro tiene un propósito final o es muy significativo. Pero hay otras 2 resucitaciones en la Biblia y no tienen el impacto que tiene la resucitación con Lázaro. No tienen el impacto. Seguramente si ustedes leen Marcos capítulo 5, versículos 21 hasta el 42, ustedes se encuentran con la historia nada más y nada menos que de la hija de Jairo, cuando fue resucitada ella. También se pueden encontrar con el hijo de la viuda de Naín. Ahora, Naín no es el esposo. Naín es una ciudad, un pueblo. La viuda viene de ahí con su hijo. Eso lo encuentran en Lucas capítulo 7. Y luego tenemos la de Lázaro, que después de 4 días, él es resucitado. Esto me lleva al siguiente punto. El primero es, todas las situaciones de nuestra vida tienen propósito. La número 2, y esta es donde tengo que ver a las mujeres en acción. Las situaciones de la vida nos deben dar esperanza. Situaciones de nuestra vida nos deben dar esperanza. Versículos 21 hasta el 27, acompáñenme. Versículos 21 hasta el 27. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿A qué le suena? Por cierto, me pasé una partecita que era importantísima, porque cuando dice ahí en el versículo 3 dice, el que tú amas está enfermo. Y entonces en el versículo, ya lo perdí, ¿dónde estaba?
En el versículo 6 dice que oyó que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó ahí 2 días más. Y yo no mencioné algo que es importante resaltarlo, porque uno mira al Señor sabiendo que los tiempos de Dios son tan diferentes a los nuestros. Eso lo salté, pero tengo que decírselo. Si mañana a mí me llaman y me dicen, Alex está muy enfermo en el hospital. Me llama Vivi. Vivi me dice, está enfermo, está muy mal. ¿Qué espera Viviana? ¿Y qué esperarían ustedes que yo haga? Como pastor, ¿qué esperan que yo haga? Sí. O sea, que voy a dejar todo lo que estoy haciendo por... ¿Sí? Por un día me llama la esposita de Joaquín y me dice, pastor, Joaquín está en el hospital. Pues yo veo a Joaquín siempre lleno de vida, saludable. Ustedes no esperan que le digan que Joaquín está en el hospital. Yo estaba ocupado, estaba bien ocupado ese día. Y dejé todo, agarré el carro y me fui inmediatamente para el hospital. Pero aquí el Señor Jesús se queda 2 días. Y dice que le amaba. Se queda 2 días más. Yes. Y muchas veces estamos esperando que Dios nos responda inmediatamente. Y recuerde que un día para Dios son como 1000. Y un año para Dios son como 1000. Y 1000 años para Dios es como un día. En este aspecto yo lo que estoy viendo es, el Señor tenía, como diría el Chapulín Colorado, todo lo tengo fríamente calculado. Si esto sucede en la iglesia, si yo hiciera eso, yo tendría un montón de resentidos en la iglesia. ¿Sí? El pastor no me vino a ver, caí al hospital y ni siquiera se asomó. Y yo a lo mejor he estado texteándole a la esposa, a la familia, cómo está, cómo sigue. Nadie le dice nada de que yo he estado al tanto, que he estado orando. A la gente le preocupa más que vaya a verlo. No importa cuántas horas ore por sanidad o por lo que sea, la gente lo que quiere es que yo vaya a verlos. O sea, tendríamos un montón de resentidos en la iglesia si yo no fuera a verlos. Pero Dios sabe por qué. Dios sabía, el Señor Jesús sabía que lo que venía por delante era más importante. Entonces, ¿dónde nos quedamos, familia? Porque ustedes ya me perdieron. ¿Dónde estaba leyendo? 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús, ahí está la parte, ¿no? Marta le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esta expresión también la encontramos con su hermana María. Y es una expresión que para mí tiene 2 implicaciones. Una, es una implicación dígame la palabra técnica, de reproche, pero tiene una más que es de esperanza. Por eso, el punto que dije que comencé es que todas las situaciones de la vida deben darnos esperanza. No solamente tienen propósito, no solamente deben darnos propósito, pero también deben darnos esperanza. Esta es la parte culmen del mensaje que me encanta. Es aquí donde empiezo a aprenderme porque estoy viendo la soberanía, el propósito de Dios. Versículo 22. Aún ahora, oiga lo que está diciendo Martita querida, dice ella, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, yo sé que todo, ¿quién se lo dará? Dios. O sea, ella tenía bien claro que Él era la esperanza de su vida. Pero había cierto reproche, como diciendo, pero ¿por qué no estabas aquí? Mi corazón hubiera estado más tranquilo si tú hubieras estado acá. Hemos compartido la comida, nos has visitado a tiempo y fuera de tiempo. Hemos estado juntos tantas veces. ¿Por qué no estuviste aquí cuando más te necesitaba? Pero yo sé que si le pides a Dios ahora algo, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó de nuevo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, viendo hacia el futuro.
Le dijo Jesús, yo soy. De la parte tremenda. Sin esta acción, la fe nuestra estaría muerta, sería muerta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, póngame el título por favor, Edgar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este es el culmen, este es el cierre, por así decirlo. Todo lo demás sale de aquí. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una vez más, familia, hay dentro de usted, y a Alex le gusta mucho esto, hay dentro de usted una semilla de eternidad sembrada. Y en el momento en que partamos de este mundo, la semilla empieza a germinar la eternidad que está en nosotros. Hay eternidad en nosotros, hay eternidad en nuestros corazones, hay eternidad en nuestras vidas. Ahí está. Porque Él dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice, ¿crees esto? Familia, ¿creemos esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta historia es un bastón de fe para todos nosotros. Ya sabemos que los días nuestros están en las manos del soberano. Si parto hoy, estoy en las manos del soberano. ¿Saben que últimamente tengo una sensación de no dar por sentado que voy a vivir un día más? Suena raro, ¿eh? Tengo una sensación de no dar por sentado que voy a vivir el día de mañana. Porque este es el día en que le tengo que dar cuentas a mi Dios. Ese es el día. Y mañana, ese será el día también que le debo dar cuentas a Dios. Y pasado mañana, ese será el día en que le debo dar cuentas a Dios. No importa lo que acontezca, estoy listo para rendirle cuenta a mi Dios. Aunque la palabra de Marta y María en los versículos 21 y 32, si hubieras estado aquí, parecen como un reproche o una desilusión, también puede ser una evidencia de fe. Ellas creían en Él. Y ya que Marta afirmó su fe en el versículo 22 y 27. Familia, tanto Marta como María llegaron a un punto en su vida donde se sentían impotentes. Nada podían hacer para evitar la partida de Lázaro. Nada. No había habilidad en ellos, no había poder en ellos, no había nada que pudieran hacer para resucitar a su hermano. Y llegará el momento en la vida de todos nosotros que nos desestabilizará emocional, espiritualmente, donde sabemos que no hay nada más que me pueda dar la capacidad de enfrentar los problemas que vivimos. No hay ninguna fuerza terrenal que te podrá sacar del hoyo donde estés. Pero es aquí donde las noticias, las buenas noticias de Jesucristo están para nosotros. Yo no vivo, óigalo bien, yo no vivo por esfuerzos humanos, y yo creo que usted tampoco, sino que vivimos por medio o por cada palabra que sale de la boca de Dios. Dígame. Ya, yo no vivo, lo repito, yo no vivo por medio de esfuerzos humanos. Yo vivo de cada palabra que sale de la boca de Dios. No vivimos haciéndole promesas a Dios, pero vivimos de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. No vivimos por nuestras fortalezas, vivimos por la fortaleza que viene del cielo. Es la única que nos da la capacidad de enfrentar todos los virus que se vengan y toda la mortandad que se venga y toda la pobreza que se venga. Es la fortaleza del cielo la que nos mantendrá vivos. No caemos de pronto porque somos débiles. Ciertamente tenemos debilidad en nuestro cuerpo, pero en esa debilidad nos levantamos cada día por medio de Jesús, nuestro Salvador, en el poder del nombre de Jesús. Usted y yo no podemos santificarnos. Estamos muertos como Lázaro. El único que da la vida y la dio por nosotros es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. A Él honramos, a Él y solo a Él.
Llegará el momento en que usted reconocerá y todos los que le rodean sabrán que hay algo diferente en usted, que está sucediendo algo en usted y le preguntarán, ¿qué es lo que sucede contigo? ¿Por qué desde que empezaste a ir a la iglesia? ¿Por qué desde que cambiaste de lugar? ¿Por qué desde que te vi la última vez eres diferente? Aquellos te pedirán razón de tu fe y usted tendrá que abrir su boca y decirle, solo hay una forma en que te lo voy a decir, no es el lugar, no es la gente con la que me rodeo, no es porque soy más santo ahora, es por Jesús, es por Jesús, es por Cristo que soy quien soy ahora. Llegará el momento en que usted reconocerá que Jesús es más que un nombre. Por eso Pablo en capítulo 7 de Romanos versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y yo le animo para que diga lo mismo y aprendas el versículo, Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Tremendo. Un solo nombre se llama Jesús. Un solo camino se llama Jesús. Un solo nombre. Por favor, le pido con todo mi corazón, y se lo digo así, con todo mi corazón abierto, no me diga cuán grande es ese hombre, cuán grande es esa mujer, no me digan las cosas que Dios está haciendo a través de él, porque ¿sabe quién es el que lo está haciendo? No es él, no es ella, no es aquel, es Jesús, es Jesús. Por Jesús suceden las cosas, por Jesús crecen las iglesias, por Jesús los matrimonios cambian, por Jesús los jóvenes en drogadicción son liberados, por Jesús los jóvenes regresan a sus casas después de salir de ella. Por Jesús hay un milagro de sanidad en el hogar. Por Jesús hay un milagro de liberación de un accidente. Es por Jesús. Pero estamos dando crédito a los hombres. Reconocemos más al hombre que a Dios, que a Jesús. Una sola proclama, y es a él que levantamos, es a Jesús. Una sola proclama. Una sola resurrección, un solo nombre, la de Jesús. Un libro solamente, este es mi libro. No tengo 2 libros, no tengo 3 libros. Este es el libro que me cambia, que me atrae. Solo uno ha dado la vida por mí, nadie más lo ha hecho. Fue uno quien me sacó del sepulcro del pecado, fue Jesús. Me dio nueva vida. Estamos en una época en que todo lo que es multitud es atractivo. Nuestros jóvenes son atraídos cuando hay multitudes. ¿Saben quiénes se han convertido en los ídolos de nuestros hijos? Aquellos que jalan a gente. Se han convertido en nuestros ídolos. No es Jesús. No es Jesús. La sociedad mira multitudes. Los pastores estamos preocupados en llenar la iglesia. No soy un pastor pesimista. Soy optimista. Amén, porque la iglesia crezca. Pero no es la preocupación número 1. Cuando crezca, todos diríamos, es por Jesús. No porque le cayó bien el pastor, no porque predica bonito el pastor y me atrajo su predicación, no. Es por Jesús. Hay tanta gente que está trayendo otros a Cristo, pero a la vez que los atraen a Cristo, los atraen hacia ellos para que dependan de ellos. No es mi caso. Cuando alguien es ganado para Cristo, es para Cristo y vivirá por Cristo. Nada más. La sociedad mira multitudes. Dios mira individuos. Dios mira a una persona. Sea lo que sea en tu vida que está sellado por una roca y que tiene que ser quitada esa roca para que la vida salga de ese lugar, es Jesús quien lo puede hacer. Jesús que puede cambiar las situaciones. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida.
Versículo 25. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Voy terminando, familia. Me quedan unos 5 minutos nada más. Cuando usted salta al capítulo 12, antes del capítulo 12, en el versículo 45, mire lo que sucede. Mire el capítulo 45. ¿Qué dice el título? Léanme nada más el título, que no aparece en los manuscritos, son puestos por hombres, pero ¿qué aparece ahí como título? Complot para matar a Jesús. Por favor, miren el versículo 9 del siguiente capítulo, capítulo 12. El título, versículo 9. ¿Qué dice? Dos complot. ¿De dónde se prendió eso? ¿De dónde arrancó? Del milagro. ¿Sabe qué querían hacer? Cuando usted lee el versículo 9 dice, entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, no solo por causa de Jesús, sino para ver el milagro, a quien había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Ellos no les dio alegría que fuera resucitado. Ellos querían regresar al resucitado Lázaro de regreso a la tumba donde estaba metido. Pero ahí en el capítulo 11, versículo 45, el complot comienza. Y cuando dice, para que sea glorificado Dios y para que sea glorificado el Hijo, está apuntando a la cruz, porque era necesario que ese complot se diera, porque era ahí donde todas las fuerzas del infierno se unirían para tratar de matar. Lo lograron, pero dentro del propósito de Dios. Matar al Hijo de Dios para la redención del mundo, para la redención de la humanidad. Por eso él dice, para la glorificación del Hijo. Glorificación de Dios, glorificación al Hijo. Y cuando usted pasa por una circunstancia difícil, créame siempre que con la forma en que usted reaccione ante esa circunstancia, ante esa adversidad, hay esperanza y usted glorificará a Dios y glorificará al Hijo siempre. Siempre. ¿A quién glorificará usted? Habrá esperanza y glorificará a Dios y glorificará al Hijo.